Bueno, y si usted está pensando ya en este año, uno de sus propósitos es remodelar su casa o construirla, el apartamento, la oficina, el edificio, pues cualquiera de ellos usted los puede remodelar y los puede ambientar muy bien con todos los productos de Samboro. Ellos tienen pisos, azulejos y fachaletas 100% hechos en Guatemala, que son higiénicos, de fácil mantenimiento, altamente resistentes, de larga durabilidad y además con una amplia variedad de diseños apropiado para todos sus ambientes y decoraciones, sea que lo que vaya a remodelar sea la cocina, sea la sala, sea su habitación, sea el baño, pues cualquiera o toda la casa o todo el apartamento, pues para todos los ambientes hay productos de Samboro que se adaptan a sus ambientes y a su estilo. Así que yo le invito a que vaya al sitio samboro.com, ahí encuentra usted catálogos de los productos, pero mucho mejor yo le invito a que vaya a los showrooms de Samboro, ahí va a ver todos los diferentes productos y es mejor, este tipo de productos es mejor verlos así en vivo y a todo color. Y así que... el problema es que después no sabes cuál decidir, quieres llevarte todos. Sí, exactamente, pero es un mejor problema tener muchas opciones entre las cuales decidir que ninguna, ¿verdad? Así que ahí pues en Samboro va a encontrar usted muchas opciones en las cuales usted puede ambientar su apartamento, su casa, su oficina de la forma que a usted más le agrade. Así que, y samborícelo todo con Samboro. Y bueno, pues estamos ya en el segmento del patio de atrás de Libertópolis al mediodía y ya está con nosotros Reni Bake. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Aquí sumamente navideña. Me atrapaste a punto de comerme un bastón de Navidad, pero desde ya, felices Navidades a todos nuestros oyentes. Para quienes no están viendo, Reni viene ambientada ya para las fiestas. El que es un Grinch es Jorge, que no se quiere poner nada en estos días. Es tan alegre ponerse algo navideño. Así que bueno, bien, mismo que podemos hacer. Un suéter rojo me pongo. Tu gran intento de ser navideño es ponerle un suéter previamente calcetín navideño a tu pobre gata. Eso es lo único de Navidad que has intentado hacer. Sí, pero no es pobre gata. Quedó muy bonita así con ese adorno navideño. Y lo hizo tu esposa, no lo hiciste tú. O sea que no, la verdad la gatita quedó muy bonita y ya estamos casi que a 2 semanas y media de iniciar un nuevo año, el 2023. Y hay muchísimas noticias en Estados Unidos que siguen generándose. No quiero dejar de mencionar, Jorge, que hoy es el aniversario de la muerte del padre fundador de Estados Unidos y primer presidente George Washington. Él precisamente murió de una pulmonía, salió a caballo, se regresó mojado, murió fulminantemente. Así que hoy precisamente es... Y era joven, ¿verdad? 67 años. Para la época era... Para la época no era tan joven, pero para nuestros estándares de ahora sí era joven. Ni siquiera estaba para retirarse. Pero bueno, y también que en estos días, si usted va a estar el fin de semana en Estados Unidos en estos días y mira en las noticias o pasa cerca de algún cementerio estadounidense a partir del sábado, domingo y de pronto llena, porque está lleno de guirnaldas de Navidad, pues eso es un proyecto de las hijas conjunto con las hijas de la Revolución Americana de una organización que se llama Reds Across America, que es básicamente buscan donativos y colocan guirnaldas navideñas en las tumbas de los veteranos y los soldados caídos en la defensa de Estados Unidos, así como policías y servidores públicos. Es una actividad sumamente bonita. La más conocida es la del cementerio de Arlington en Virginia, e incluso yo he visto en las noticias más de alguna vez llega un presidente de Estados Unidos a colocar la respectiva guirnalda navideña en la tumba del soldado desconocido que está precisamente en Arlington. Así que ya hablando un poco de festividades navideñas en nuestro patiezote de atrás o de recordaciones o remembranzas navideñas en nuestro patiezote de atrás que es Estados Unidos, pues ya les conté un par de detalles antes de entrar al día a día y al tema político económico, ya que hoy la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, subió 0.5 puntos. Recién el día de hoy
para combatir la inflación, eso es lo que están diciendo. Así que no sé qué más quieres agregar, Jorge, antes de entrar a las noticias que te mandé otra vez hoy súper temprano para ir platicando y, como se dice en buen chapín, tijereteándolas y analizándolas. Pues en efecto, hoy, bueno, no sabía yo esa costumbre que mencionaste de las guirnaldas en los cementerios, pero pienso que especialmente en Estados Unidos, bueno, realmente también en muchos otros países, pero ahí tienen muchas costumbres bonitas así de navideñas. Y por cierto, hacen muchas películas navideñas que a mí me gusta ver las películas navideñas así. La mayoría son, ¿cómo les dicen? Chick flicks, pero De las chicas. Yo llevo como 3 semanas de maratón de películas navideñas todos los días, así que no te preocupes, ya los gatos están hartos de ver películas navideñas. sí. Y siempre encuentran aunque también han salido también unas muy buenas así, de lado europeo, pero en general pienso que es una época interesante y bonita y que hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla tanto en actividades como estas como en las actividades familiares, ¿verdad? Y ya pasando a temas más serios, pues en efecto, hoy la Reserva Federal terminó su reunión del Comité Federal de Mercados Abiertos y como la mayoría esperaban, ya no subieron la tasa de interés en 75 puntos básicos o 0.75 puntos, como sí lo hicieron en las últimas 4 ocasiones, sino que ya habían, de hecho, desde hace un par de semanas, desde hace unas 3 semanas, pues ya habían dado suficientes indicios de que lo más probable es de que continuaran subiendo la tasa, solo que ya no a ese ritmo, sino a un ritmo menor. Que de todos modos hay que hacer la salvedad de que, lo que hicieron ahorita no es que ya no están subiendo la tasa de interés, simplemente que la están subiendo más lento, pero siguen subiéndola. O sea, la tasa de crecimiento es menor, pero sigue creciendo y con todas las complicaciones que eso puede tener. Y veremos qué sucede en los próximos meses, porque así por lo menos va a estar hasta finales de enero o principios de febrero. No sé cuándo será la próxima reunión del FOMC. Pues a ver qué sucede. En el caso de las guirnaldas, esto fue algo que lo estableció alguien que produce guirnaldas de Navidad, pero era básicamente apoyado por veteranos y camioneros, y era básicamente para poner coronas de Navidad en sus tumbas, en cementerios militares. Por una decisión del Senado de Estados Unidos, el 13 de diciembre del 2008 se estableció el día que se ponen guirnaldas en Estados Unidos, y derivado de eso, el segundo o tercer sábado de diciembre es cuando se establecen las guirnaldas. El fin de semana pasada fue en Arlington Cemetery el evento cerrado para los familiares de los que tienen enterrados ahí a alguien, y este fin de semana está llenísimo. Siempre aceptan voluntarios en todos los cementerios de Estados Unidos porque necesitan mucha gente que está poniendo las guirnaldas que la gente dona. También otras actividades navideñas en Holanda, en mi otro terruño. Hay un cementerio que es básicamente de veteranos estadounidenses que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y muchas familias holandesas han adoptado las tumbas. Así que tú vas a mirar, después del 20 de diciembre, hay un día en que ponen velas en cada tumba, que son como 5,000 tumbas, para recordar las vidas de los estadounidenses que murieron liberando Holanda en la Segunda Guerra Mundial. Hablando de tradiciones navideñas no conocidas para recordar. Estos son soldados estadounidenses que murieron durante la Segunda Guerra Mundial y los enterraron allá en Europa. Exacto, no los regresaron. Ahí, digamos, en Europa hay varios cementerios que los cuida, digamos, el gobierno del país anfitrión con el sistema de cementerios militares de Estados Unidos, donde enterraron a los soldados estadounidenses y canadienses que murieron en tierra europea. También en Indonesia hay cementerios cuidados por el gobierno holandés, donde enterraron a los soldados, a los militares holandeses y a los civiles holandeses muertos durante la ocupación japonesa. Ahí está enterrado mi abuelo y varios de mis familiares.
Entonces, sí hay dependiendo en ciertos lados, pero son como esos detallitos porque mucha gente tal vez va o mira las noticias de Estados Unidos y dice, ¿y por qué están sacando la noticia? ¿Por qué está lo más bonito, digamos, cuando a veces niega el día que están poniendo las guirnaldas? Es como una postal muy típica del cementerio de Arlington. La gente dice, ¿y de dónde salieron esas guirnaldas? Pues esas guirnaldas lo que están adornando o conmemorando o recordando es a un veterano de las fuerzas de Estados Unidos o policías o bomberos que murieron algunas veces digamos en servicio o simplemente fueron veteranos que sirvieron al país de esa forma. Ok. Bueno, pues entonces ahora ya pasamos al resto de noticias. Una de ellas es que ya fue confirmado, después de como un año creo, ya fue confirmado el nuevo embajador en El Salvador, confirmado en el Senado. O sea, como ya hemos comentado en otras ocasiones, muchos cargos en el gobierno en Estados Unidos deben de ser confirmados por el Senado, y entonces los embajadores es uno de esos cargos. Se recordarán cuando vino el embajador Pop, o más bien antes de que viniera el embajador Pop, fue a una audiencia allá al Senado y tenía así es un proceso que es entrevistado. ¿Sí? Y entonces en algún momento pues ya el comité así de relaciones exteriores del Senado lo aprueba o no lo aprueba, y después ya lo pasan así al pleno del Senado, que ya es más un trámite, porque si lo aprueban en el comité, lo más probable es de que, o sea, igual sí le den el visto bueno en el Senado, ¿verdad? Y en este caso ya ahora le dieron el visto bueno al nuevo embajador de Estados Unidos en El Salvador, que se llama William Duncan. Nativo de Texas. Sí, y que lo habían nominado desde principios de año, creo yo, pero hasta ahorita sí se tardaron su cacho en confirmarlo. Eso tiene que ver, Jorge, con el hecho de que por el tema de la selección de mitad de periodo, de una u otra forma se habían suspendido las cosas no urgentes en el Senado, porque los que tenían que estar peleando su reelección pues estaban en primera fila y los otros estaban haciéndole upas a los compadres. Esto también va en la línea de lo que habíamos mencionado un par de programas previos, donde se mencionaba que ahora que el gobierno de Biden de una u otra forma, no hubo la ola roja esperada, o sea, la ola republicana esperada, sino que perdieron la Cámara Baja con muy pocos votos de diferencia. Y además el Senado habían logrado obtener un voto más, ahora iban a estar 51-49, pero luego el viernes renunció Kyrsten Sinema, que es una senadora estadounidense por Arizona, y dijo, soy independiente. Igual voy a seguir votando por ustedes, amigos demócratas, pero soy independiente, y a ella tiene que pelear su reelección en el 2024, y se declaró independiente de una u otra forma, como para decir, o sea, hacerle un coqueteo a los independientes, que yo te decía, son más o menos el 40% del votante general en Estados Unidos, a unas cosas para los demócratas, otras cosas para los republicanos. En la práctica, los demócratas siguen teniendo el control del Senado. Y vemos esto de que ahora van a avanzar todos los nombramientos que puedan, que estaban de una u otra forma parados. Sí, la pregunta del millón aquí para mí es, y ahora que ella se declara independiente, en la próxima elección, cuando le toque, no sé si es dentro de 6 años o dentro de 4. 2024 le toca. ¿Qué hace? O sea, ella puede correr así como, o sea, literalmente correr del partido independiente. Ella se declara independiente y puede votar como independiente. O sea, no necesita tener un partido político. No necesita tener un partido político si logra el respaldo de sus bases. Y digamos, ella va a competir en la primaria para hacerse, digamos, para competir como el puesto para la reelección del Senado, y se declara independiente. Entonces los demócratas y los republicanos van a poner a su propio competidor, y ahí buena suerte el que gane, pues. Claro. Pues interesante. De hecho, ahí entiendo varios, hay como 2 o 3 senadores que se declaran independientes. Bernie Sanders es independiente de Vermont. Sí, pero que se declaran independientes, pero todos votan junto en general con el Partido Demócrata. Y de todos los extremos, como verán. O sea, Bernie Sanders está así que casi se cae del Partido Demócrata, de un lado, y Kyrsten Sinema estaría del otro lado completamente del Partido Demócrata. Pero
Generalmente, o por lo menos como están ahorita configurado el Senado en Estados Unidos, los senadores independientes que se han declarado independientes, que ahorita están en el Senado, tienden más a ser demócratas que a votar con los republicanos. Por eso. Pues mira, a ver qué pasa. Una noticia que no quiero dejar de mencionar porque fue una de las cosas que mencioné en el Twitter recordando a nuestros seguidores el programa del día de hoy es ¿cuál es el tema, Jorge? Que es en este momento el eje de las relaciones, de las pláticas entre Cuba y Estados Unidos, en este caso La Habana y Washington. ¿Cuál crees que es el tema? Pues yo pienso que tiene mucho que ver con el incremento considerable de gente que está huyendo de Cuba. O sea. Exactamente, esta es una noticia del país, les prometo que se les voy a poner la noticia después, Jorge, en nuestro Facebook y yo voy a ponerla en el Twitter. Y nos habla que la crisis migratoria cubana y el eje de las relaciones entre La Habana y Washington. La interceptación en el malecón de La Habana de una balsa con migrantes simboliza el éxodo que desde hace un año desgarra a Cuba. O sea, la situación económica en Cuba es tan complicada como en la época del periodo especial, que es más o menos hace inicios de los 90, después de la caída del muro de Berlín. Y adicionalmente la persecución de los presos políticos, que incluso ha hecho que el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, haga un llamado a la liberación de los presos políticos, que fueron las personas que salieron a manifestar hace más de un año pidiendo libertad y elecciones, porque la situación estaba poniendo muy complicada. La mayoría terminaron en la cárcel acusados o están siendo perseguidos y la situación económica se ha puesto muchísimo más complicada. Así que se están mirando balsas en el malecón de La Habana, algo que no se miraba a inicios de los 90. Como recordarás, Jorge, en alguna época yo solía ir a estar a unos sacerdotes amigos míos que estaban en Cuba, así que es impresionante pensar que en el malecón de La Habana, que es como el lugar el más paradigmático, que es desde una parte del malecón de La Habana, se mira el fuerte, digamos un fuerte antiguo que está del otro lado como de la bahía. Eso es una de las más emblemáticas áreas de Cuba y de ahí están saliendo refugiados, o sea, huyendo, o sea, personas intentando llegar a Estados Unidos ni siquiera por barco, o sea, por lancha, por llantas, huyendo del régimen, que no solamente la parte económica, es también la parte de falta de libertades políticas. Sí, y que el hecho de que esté sucediendo eso en el malecón, o sea, básicamente lo que implica es, por un lado, la gran cantidad de personas que lo está haciendo y por el otro, el que ya básicamente se dieron por vencidos de tratar de mantenerlos bajo el zapato. O sea, porque antes la gente se iba en balsa, pero así escondido, ¿no? O sea, es... En mi época de... uno de estos días me tengo que sentar a escribir esas mis anécdotas, pero en mi época que llegaba cabal en estas épocas, me iba más o menos un mes a trabajar con mis sacerdotes, que en paz descansen, la gente hacía un chiste. En los años 80 la gente que se iba a Estados Unidos eran traidores. Ahora luego les decían los traedólares. Y más o menos un 15% de la población de Cuba vivía de remesas familiares. Estamos hablando de hace una década. No sé cómo estará el porcentaje actual. Me imagino que será más o menos un 20-25%, un poco como acá, solo que aquí hay más libertades políticas y allá la gente está viendo por un montón de razones. Sí, cabal, hoy estaba viendo algunas notas y, por ejemplo, justo el lunes de esta semana, el Congreso de Cuba se voló una exoneración que había de impuestos para las pequeñas y medianas empresas en el primer año. O sea, cuando finalmente decidieron así abrir la economía, o sea, porque ya no les quedaba otra, hay que hacer la salvedad, para que la gente pudiera poner empresitas, así, qué sé yo, una panadería, una tienda, lo que sea, aunque pusieron muchas restricciones, pero les pusieron de que les dieron un año de gracia, así, sin pagar impuestos, para que básicamente para que pudieran arrancar, ¿no?
pues el lunes lo quitaron, o sea que ahora van a haber menos empresas que van o menos emprendimientos, como le dicen ahora, que van a Cuentapropista, o sea, ellos la palabra empresa es mala palabra, no lo olvides. La palabra que utilizaban, al menos en la época en que yo solía visitar, era cuentapropistas. Hasta que me dijeron, Reni, mejor no regrese porque le voy a parar en el bote por estar mirándonos. Y yo, pero si yo solamente le traigo medicina y dulces, padre, no regrese, mija, va pues. Sí, y esa es una ley. Y otra que están ahorita discutiendo en el Congreso es que los medios de comunicación solo pueden ser estatales, o sea, básicamente van a prohibir todos los medios digitales, todos los medios alternativos, que es por lo que, de la forma en que uno más o menos se entera de qué está pasando en la isla actualmente, pues los quieren prohibir porque no les gusta que estén ahí contando todas las desgracias en las que lamentablemente vive buena parte de la población cubana, con excepción de los que son miembros así de los que son de la foto, que básicamente son todos los que estaban antes alrededor de los Castro y ahora alrededor de Díaz Canel, pero al final son los que viven de lo que literalmente explotan a todos los demás de la isla. Pues bueno, veamos qué pasa, pero esta era una noticia realmente impresionante porque te dice que la situación ha de ser tal que ya básicamente ya así como, ay, que se vayan, igual eso va a generar que los gringos sean más amigables con nosotros, nos ayuden. Hay que recordar que el gobierno de Cuba nunca fueron independientes económicamente, vivían de las remesas que le mandaba el eje soviético o digamos, los países de la cortina del hierro. Cae el Imperio Soviético en 1989, se la ven a palitos, entra el periodo especial, más o menos van poco a poco paliándola, como se diría, pero fue mucho por la salida, toda esa enorme cantidad de personas que salieron a inicios de los 90 de Cuba. Y recuerda, Jorge, que es un detalle que a veces la gente no conoce, fuera del tema de Cuba, y es que hasta 1998 estaba prohibido celebrar la Navidad en Cuba. O sea, el tema de la persecución contra las personas creyentes de los regímenes socialistas comunistas. Hasta 1900, desde que digamos 1960 hasta 1998 estaba prohibido celebrar la Navidad en Cuba. Esa parte no me la sabía. O sea, yo o sea, como le decía a alguien, yo voy a parar y metí en el bote por estar trayendo rosarios y dulces a mis curas, pero son otra vida, una década atrás, pero son detalles que es importante recordar y apreciar que bien o mal, en los regímenes en los cuales vivimos al menos hay cierta libertad religiosa, que en otros lugares, y la gente lo olvida, que el hecho que el comunismo y el socialismo tenían como enemigo del Estado a la religión o a Dios. O sea, no estoy hablando ni de los católicos, no, etc. Vos sos creyente, estás frito. O sea, esos son datos que están ahí, google en el internet, son detalles que de una u otra forma hay que recordar en estos momentos que estamos hablando de Navidad. Y yo otro que quiero recordar también, aunque ya se nos está acabando el tiempo, pero sí, por lo menos ponerlo en el tintero, es que el tema de que muchos agarran, sí, pero es que por el embargo, es que está Cuba así, y el gobierno también, eso es lo que dice, pero eso es una mentira. O sea, el famoso embargo probablemente sí les impide comerciar con Estados Unidos y les impide que vengan algunas remesas y todo, pero están abiertos al comercio con todo el resto del mundo. O sea, no es así como... Sí, pues si comenzamos a discutir eso no vamos a terminar hoy, el tiempo nos come. Realmente, como decirte, no tienen producción. Yo recuerdo que algún día voy a escribir mis gateanécdotas de esa época. Pero es que el punto es precisamente no tienen producción de nada. Yo pasaba horas viajando, digamos, de La Habana hasta Santiago a visitar a la Virgen de la Caridad del Cobre. Y tú mirabas unas tierras vacías enormes, o sea, como de la costa sur, porque tú mirabas así, o sea, y esto está vacío, ahora sí como Jesús, o sea, y eran horas y horas porque yo me iba en bus, o sea, así que eso sí como miren, y qué tienen para exportar y qué tienen para producir, pero son anécdotas que algún día
les prometo que cuando consiga quien me produzca el libro, les prometo que me voy a sentar a escribir mis gatianécdotas cuando trasegaba Biblias para los cubanos. Pero bueno, eso es una de mis historias de mi vida pasada. Les deseo a todos ya feliz Navidad. Ya estamos ya 14 de diciembre. Ya estamos a un programa y entramos a las Navidades. Por favor, no olvidemos que la Navidad no son fiestas, ni convivios, ni parrandas, sino lo que se está celebrando es el nacimiento de Jesucristo. Para los que creen en que sean católicos, cristianos, eso es una fecha importante, y para los que no creen, pues básicamente hay que respetar las creencias, porque al final Cristo o Jesucristo fue lo que moldeó, o la creencia en el cristianismo fue lo que ha moldeado Occidente y muchísimas libertades de las cuales hoy gozamos. Sin más, muchísimas gracias. Reni Bake les saluda y hasta el próximo miércoles. Así es, pasen una feliz tarde, ya se nos acabó el tiempo, así que pasen una feliz tarde y nos escuchamos mañana aquí en Libertópolis al mediodía. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Reni